En la asignatura de animación me han preguntado que cómo aprendo. Y teniendo en cuenta mi experiencia académica, la cual ha sido bastante accidentada, he decidido hacer un corto alrededor de esto. Así que bienvenidas a Aprendiendo con TDAH. Yo era una niña muy inquieta, me distraía con cualquier cosa, entonces para mí no era igual de fácil que todo el mundo atender en clase. Cuando la profe se daba cuenta de esto, se enojaba muchísimo. Me llamaba la atención, yo volvía a la tierra y ahí sabía que algo había pasado y que era mi culpa. No sabía por qué, pero era mi culpa. Por algún motivo esto le daba derecho a la profesora de acercarse a mí y decirme de todo. Mal educada, paga, tonta del culo y que si no me daba vergüenza. Obviamente yo no sabía qué estaba pasando y todo esto pasaba delante del resto de niños, que entendían que yo era una maleducada, una vaga, una tonta y una sinvergüenza, y que además podían insultarme cuando quisieran en el patio porque total es lo que hacía la profesora en el aula. Y yo no tenía nada que decir porque yo también aprendí que Marta es tonta y que si la gente se metía conmigo es porque yo estaba cometiendo un error. Y esa imagen de mí tan desfasada hizo que fuera muy difícil adaptarme a los grupos con los que convivía socialmente. No pude trabajar mi madurez tranquilamente porque yo siempre partía de que era tonta, cuando lo único que tenía era un puto trastorno. El tema es que fue muy difícil. De pequeña me encerraba en el baño para no ir al patio porque eso era una trinchera. La gente me seguía tratando muy mal. De adolescente, confundida y enfadada, pues lo que hice fue drogarme, evadirme, intentar no pensar en qué me estaba pasando. Y ya de un poco más mayor seguía con las mismas ansiedades sociales, es decir, sigo con muchas dificultades para poder hablar delante de personas porque sigo sintiéndome tonta. El hecho es que no solo estaba yo de pequeña debajo del pupitre, con miedo a hablar, con miedo a vivir. Estábamos todas, sigo con muchísimo miedo y seguimos todas, mis yos, debajo de la misma mesa con las mismas inseguridades, porque lo que nos pasó en el aula realmente fue un trauma. Todo el residuo de esta experiencia no solo me da ganas de esconderme, sino también de autodefenderme todo el tiempo. Para mí estar alrededor de personas, tener que hablar alrededor de personas, es un momento de vulnerabilidad. Cuando yo estoy vulnerable siento que todas las personas a mi alrededor pueden ser potenciales agresoras. Retumba en mi cabeza que Marta es un problema, que Marta es tonta, que Marta está diciendo las cosas por decir, que Marta no sabe lo que dice. Empiezo a estar harta de toda esa situación, empiezo a estar harta de sentirme mal siempre conmigo misma. Y creo un monstruo para empezar a defenderme. De nuevo, imágenes desfasadas, madurez desfasada. Cuando veo que todo esto está afectando a mis relaciones, empiezo una terapia en la que empiezo a trabajar todo este tipo de cosas y que de alguna manera busca el poder hacer las paces conmigo misma, con todas esas niñas. No solo hago las paces conmigo misma, sino que también me empodero. Empiezo a formarme sobre varias cosas y de repente pienso, ¿pero qué cojones? Empiezo a formarme en feminismos, en capacitismos, en cuestiones de clase. Y me permito el lujo de empezar a pensar que nada de eso era mi culpa. Que había toda una estructura que me invalidaba a mí como alumna. Un sistema educativo que ya busca que seamos productivas, que estemos en competencia todo el tiempo. Y que por tanto todas aquellas que no nos estemos adaptando a esa norma, seamos desechadas. Desechadas o medicadas, por supuesto, o simplemente que nos llamen fracaso escolar por circunstancias varias que nunca tendrán que ver con el problema real del capacitismo en las aulas. Y todo esto me hace pensar de nuevo en la pregunta de cómo aprendo. A mí ahora ya no me va a salvar nada. Yo ya he pasado por lo que tenía que pasar y ya estoy pasando por lo que tengo que pasar para estar un poquito mejor. Pero si tengo que pensar en cómo habría aprendido mejor o cómo puedo aprender mejor en algún futuro, mi respuesta simplemente es abolir el sistema capitalista y poner los putos cuidados en el medio, que no es tan difícil.